Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy contentos de poder hacer este video para la materia de neuroreligión. A mí esta materia, la verdad es que me genera muchas sensaciones, me intriga muchísimo, por lo que como pueblo y como costumbres y tradiciones, en lo personal, en alguna ocasión que hablamos con la doctora sobre este tema en clases, que somos católicos, bueno, en mi persona, como familia, que siempre nos lo han inculcado. Cabe señalar que como definición, bueno, la neuroreligión trata de entender estos campos interdisciplinarios, estudiando el cerebro desde las experiencias religiosas o espirituales, pero entender esta parte entre la ciencia y la fe, que debo decirlo, yo siempre creí que la ciencia y la religión estaban en un contexto completamente diferente. Hoy, con esta cantidad de elementos que pone en manifiesto y esta cierta información, creo que la ciencia no niega a Dios, lo busca cierto desde otro lenguaje, ¿no? Y cabe mencionar algo muy importante, no, la neuroreligión no busca explicar la existencia de Dios, sino que investiga científicamente la actividad experimental que sucede en el cerebro, ¿no? Esa búsqueda con la parte espiritual, que más adelante vamos a hablar en este contexto entre la religión, lo religioso y la espiritualidad. Pero buscando un poco más de información encontré algunos científicos y algunos textos importantes donde ellos hacen alusión a algo supremo, algo mayor, ¿no? En el caso de Galileo Galilei, habla de las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo, tiene muchísimo sentido. Newton decía que el Sol, los planetas, las constelaciones, las cometas proceden de un ser sumamente inteligente y poderoso. Pero este es el que llama muchísimo la atención y que sobre esto quiero hacer hincapié, Albert Einstein. Creo en un Dios que revela la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que ocupa acciones más dentro de los seres humanos, ¿no? Más destinadas a esta parte y buscando un significado más, creo que eso es muy importante. No rechaza a Dios, sino que desde la parte individual, sino lo ve desde la parte racional, como la de espinosa naturaleza, ¿no? Esa manifestación de lo divino, en la inteligencia, en algo superior, algo subyacente a la realidad. Creo que es sumamente más interesante. Y bueno, en este contexto, hablando de la neuroreligión, esta actividad neuroracional, neurocientífica, vinculada a experiencias subjetivas que ofrecen una hipótesis y que explican básicamente los fenómenos, ¿no? Entonces creo que con esto podemos decir la relevancia que existe entre la ciencia y la fe. Explicando un poquito más sobre la neuroreligión, que la verdad es muy intrigante. Y hoy tenemos tres conceptos muy interesantes, que es religión, religiosidad y espiritualidad. ¿Con qué nos identificamos? A mí, definiendo religión, bueno, pues es el conjunto de creencias, rituales. La religiosidad va más allá de la práctica de esos rituales. Pero cuando hablamos de espiritualidad tenemos que pensar más allá, ¿no? De hecho, podemos ser seres espirituales sin tener una figura como un dios en este caso, ¿no? Y de ahí podemos mencionar el nacimiento de ciertas culturas y ciertos dioses, ¿no? Lo decía Sigmund Freud con parte filosóficamente con el yo, con el superyo, con el ello, y ese nacimiento de los tótems, y él hacía alusión al superpadre, ¿no? Que es siempre como esa figura paterna. Pero llama mucho la atención cuando hablamos de espiritualidad, algo de un personaje, viendo un poquito las historias y de cómo podemos ir más allá en una conexión en esa relación entre la fe y la parte científica, ¿no? Pero en el tema de la espiritualidad podemos hablar un poquito sobre los monjes tibetanos en el Himalaya, entre esas cordilleras muy famosas entre la India y China, donde se dicen que son las personas más felices, ¿no? Pero ¿qué les hace ser esas personas más felices? Y hablan de algunos factores importantes. En un capítulo de un programa que me encantó muchísimo, que se llama De Polo a Polo, Will Smith hace una reflexión de cómo un personaje que tocó la fama, tocó la cima, con una gran cantidad de éxito, mujeres, sexo, drogas, acabó todo, ¿no? En otro programa interesante llega la entrega de los Oscars, cacheteando ahí a uno de sus mejores amigos, y en esa intensidad de la búsqueda de la felicidad, en ese ser espiritual, hace una reflexión muy interesante. Y ahí en el Tíbet le hace una pregunta interesante, muy, 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 muy de reflexión, que si has pensado en algún momento en la muerte, ¿no? ¿Cuál es el significado de la muerte? Y a veces habría que detenernos para poder entender el significado también de la vida a partir de la muerte, ¿no? Creo que no nos tomamos ese tiempo de pensar y la vida a veces se nos va muy, muy rápido por la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Hoy creo que necesitamos reencontrarnos, encontrarnos, buscarle un sentido a la vida, lo decía Víctor Frank en su libro El hombre en busca del sentido. Antes de hablar de la neurobiología del cerebro religioso,
quiero cerrar nada más con esa reflexión de la espiritualidad en el Tíbet que hacían con este personaje. Y la pregunta es muy importante, ¿no? ¿Cómo buscamos la felicidad? Creo que a lo mejor no está bien ejemplificada y me encantó es cómo buscamos la felicidad de todas las personas, ¿no? No solamente tuya, sino tratar de trabajar más en comunidad, y es un claro ejemplo que nos hace falta a lo mejor mucho como seres humanos y como personas. Y bueno, también algo que sería importante mencionar, el por qué tal vez deberíamos convertirnos en seres más espirituales y fomentar el pensamiento crítico. Creo que también la historia nos lo ha marcado con la religión, ¿no? En el caso del catolicismo, en el siglo XII, con el tema de la Santa Inquisición, y que fue abolida hasta 1884 más o menos. Tuvieron que pasar grandes años, importantes años, y es un pasaje negro, ¿no? En la historia de la religión, en el caso de la religión católica, ¿no? Y también está ahí marcado por el tema de los legionarios de Cristo, aquí en Michoacán, con el padre Maciel, y más de 164 casos registrados por parte de la religión, y del puro padre creo que más de 60. Pero bueno, dijimos que no íbamos a enfocarnos más en la religión, sino más bien en la parte de la neurociencia basada en las emociones o en las sensaciones que te hace sentir el tema de la religión, ¿no? ¿Cuáles son las áreas importantes que pueden participar en el cerebro? Bueno, está en nuestra parte más importante, la zona ejecutiva, el lóbulo frontal, el sistema límbico, junto con el núcleo de Accumbens, esa área de estructura involucrada que está involucrada en las experiencias religiosas. Esta área que también llama mucho mi atención, BTA, que es el área segmental trimental, y el lóbulo parietal, ¿no? Que, bueno, siempre estas áreas son las de mayor actividad cuando hablamos de temas religiosos, pero no solo de temas religiosos, lo mencionaba también cuando hablamos de las neuropatologías. Son áreas que están conectadas con nuestro sistema de recompensa, porque nos hacen sentir la zona parietal, por ejemplo, está conectada a nuestros canales de dopamina, dopaminérgica del placer, y la zona parietal, la prefrontal, dopamina, y la zona parietal, la serotonina, la del bienestar. Entonces, pues creo que hay elementos importantes donde podemos deducir la correlación que existe hoy en día entre la religión y la ciencia, ¿no? Entonces creo que ya no podemos estar como que de la mano, ¿no? En clases vimos por ahí un video donde de hecho la teoría del Big Bang tiene sus vacíos, y pues la misma teoría de Adán y Eva, ¿no? Entonces ni la religión ni la ciencia sientan las bases fundamentales para tener una creencia mucho más definida, ¿no? Por eso decía del pensamiento científico siempre ir más allá, más allá. Y esta es otra parte de la meditación y la oración, el mindfulness, que bueno, tiene a estos estados de contemplación mayores, aumenta tu creatividad, tu mayor atención, más concentración, más memoria, baja tus niveles de cortisol. Entonces creo que es sumamente vital entender la neurobiología del cerebro religioso, entender estos canales de comunicación que existen, las zonas cerebrales que se activan, las zonas de nuestro cerebro, y esa correlación que existe entre lo espiritual y la ciencia. Pues es un poco de lo que hemos estado desarrollando. Es una materia muy extensa, muy intrigante, y la verdad que es sumamente interesante. Muchas gracias.